Esto es Obrador, parte 4. Vamos a hablar un poquito más sobre los depósitos de materiales que hay en un obrador. ¿Cómo son esos depósitos? ¿Dónde deben ir ubicados? ¿Qué tamaños deben tener? Dada la gran variedad de materiales que pueden usarse en una obra y a las distintas exigencias de conservación y cuidado, existen varias formas posibles de almacenar los materiales en espera de ser utilizados. Estas son algunas de ellas: a granel, en bolsas, en cajas, por unidad, en tanques y en silos verticales. Ya habíamos hablado de toda esta clasificación de materiales de acuerdo a su tipo, a sus características, a su forma de ser almacenado. Cada uno requiere de cosas distintas. El obrador de una obra importante tendrá tantos depósitos como la variedad de materiales lo requiera, incluyendo depósitos cerrados, en playas, a granel, etc. Es importante tener en cuenta la frecuencia de uso y reabastecimiento de cada material. Y este es un punto importante. Es fundamental tener una buena organización en la provisión de materiales para que no falte. Un descuido o una desorganización en ese aspecto normalmente es motivo muy común de atraso en los trabajos. La obra tiene un ritmo, está en base a todo un cronograma previsto de antemano, y los trabajos no deben atrasarse. Nosotros debemos cumplir ese cronograma. Entonces, es muy importante que atendamos ese aspecto. Nosotros tenemos que tener en cuenta la frecuencia de abastecimiento de la obra, de cada uno de esos materiales que ingresan a la obra. Algunos materiales, la provisión de algunos materiales es intermitente. Otros materiales a lo mejor vienen 2 veces por semana. Otros una vez cada tanto. El espacio disponible en cada depósito se debe proyectar analizando el plan de trabajo de la obra, el consumo semanal o mensual de cada material y la frecuencia de reabastecimiento. Se los dispondrá de tal forma que haya permanentemente una reserva a pie de obra para varias jornadas de trabajo. Esto es un punto fundamental justamente para que no nos falte material. Los materiales en general van entrando de acuerdo a su tiempo de utilización. Nosotros no traemos el 100% del material que vamos a utilizar para construir. No traemos toda la arena, toda la piedra, todo el cemento. No, es como dice acá, van entrando de acuerdo a su tiempo de utilización. Y sobre todo que la obra tiene una frecuencia de abastecimiento de acuerdo al rubro o a los rubros que se están ejecutando en ese momento. Bueno, acá tenemos un depósito de materiales a granel, o materiales de acopio al aire libre, como también le llamamos. Este es un espacio donde se prepara el hormigón. Ahí vemos la hormigonera. Muy próximo a la hormigonera están los áridos, la arena, la triturada. Estos son materiales que vienen a granel y son medidos en metros cúbicos. Vienen camiones de 5 metros cúbicos, 10, 12, de acuerdo al pedido, a la obra, al tamaño de la obra, es el pedido que hacemos y la frecuencia. El camión entonces llega hasta el lugar, vuelca el material, hace su maniobra y se retira.
Y tenemos el depósito de hierros. Es muy importante que, el depósito de hierro, o sea, que el material los hierros, estén en un lugar donde no les llegue la humedad. Eso ya lo habíamos hablado. Los hierros no pueden oxidarse porque si no, no están cumpliendo su objetivo. En este caso no se ve un techo. Habría que ver por qué razones no tiene un techo, pero en general en una obra de mediana a gran escala siempre deben estar o en un local cerrado, en un tinglado, o cuanto menos deben tener un techo que los cubra y los salvaguarde de la humedad. Estos posiblemente sean traídos en el momento de su uso. Hay otras obras más grandes donde es necesario depositar los hierros en ese lugar y tener un buen depósito, una buena reserva, porque de repente es una obra grande, tiene una estructura grande, y esto va a requerir de un buen espacio. Pueden darse cuenta el tamaño que tienen los hierros. Si necesitamos una gran cantidad, vienen en 12 metros de largo, esa es la medida comercial. Entonces, eso también es importante tener en cuenta cuando pensamos en los depósitos. Tener en cuenta la medida que traen, en que se comercializan los materiales. Si nosotros acá le hacemos un techito de 4x4 para resguardar, no, nos va a sobrar a los costados a lo mejor y va a quedar muy corto en longitud. Es decir, tenemos que hacer un techo que cubra perfectamente la cantidad de hierros que también tenemos previsto utilizar en obra. Acá aprovecho para mostrarles de paso, este es el lugar de doblado de hierros, la parte de armaduras. En algún momento conversamos sobre eso, acá se ve una mesa, los operarios tienen una sierra, tienen tenazas, van cortando, van doblando, van armando las distintas armaduras. Acá, por ejemplo, se ven las parrillas para zapatas. Y como pueden observar, el depósito de hierros está bien próximo a la parte de doblado de hierros. Después tenemos el depósito de materiales en bolsas. Habíamos dicho que este tipo de material sí o sí tiene que depositarse en un lugar cerrado, aislado del suelo. En este caso, tienen unos pallets que lo aíslan de cualquier humedad de condensación que pueda tener el suelo, a pesar de que están en un local cerrado. Y acá también es muy importante saber cuál va a ser el aprovisionamiento de cemento que vamos a tener. De materiales en bolsa en general, hablamos de cemento porque es el material en bolsa por ahí que se utiliza en muchos de los rubros de la obra durante todo el tiempo de construcción. Pero hay otros materiales también que se usan, que son más pequeños. Por ejemplo, el cemento viene en bolsas de 50 kilos, la cal viene en bolsas de 30 kilos, un poco más pequeño. Acá tenemos que tener en cuenta de tener siempre una reserva a pie de obra, es muy importante. Por ejemplo, para una obra media, de mediana escala, no podemos tener nunca menos de 100 bolsas de cemento. Teniendo en cuenta que uno hace el pedido y el material no siempre llega enseguida, puede llegar en 2 días, en 3 días, y mientras tanto la obra continúa. Los trabajos de ese rubro no se detienen. Ahora, cuando estamos haciendo hormigonado, por ejemplo, es mayor la cantidad de cemento que vamos a tener, y a lo mejor hay que pedir con más frecuencia, depende de los depósitos, también ahí juegan el tamaño de los depósitos que vamos a tener. En cambio, si estoy en revoque, voy a utilizar seguramente más cal, más cemento de albañilería. Después el cemento adhesivo utilizaremos más hacia el final de la obra, en rubros de terminación, cuando estemos haciendo pisos, azulejos. Nosotros tenemos que tener en cuenta cómo viene, cómo es su forma comercial, cómo es su tamaño. Decíamos que el cemento, por ejemplo, viene en bolsas de 50,
de 50 kilos. Acá, por ejemplo, en este volumen aproximadamente hay 50 bolsas de cemento. O sea que en todo este volumen tendremos 100. Bueno, ¿qué volumen ocupa de acuerdo al tamaño que tiene cada bolsa y de acuerdo a la cantidad que necesito? Esas son las relaciones que nosotros tenemos que hacer. Y tener en cuenta siempre tener una reserva a pie de obra. Bueno, después tenemos los materiales en cajas que se depositan de esta manera. Bueno, este es un depósito gigantesco, pero es un poco para mostrarles la forma en que se depositan este tipo de materiales, que son un poco más delicados, más costosos. Por ejemplo, los pisos cerámicos, artefactos eléctricos, griferías, en fin. Incluso son separados en muchas ocasiones del suelo, como para evitar cualquier humedad. Bueno, es la forma de depositar estos materiales en caja. Tienen incluso una base, en este caso pallets, nuevamente, que separa las cajas del piso para evitar cualquier tipo de humedad y que pueda dañar estos materiales que son costosos y delicados y de mayor fragilidad. Bueno, tenemos los materiales por unidad, como aberturas, artefactos sanitarios. También hay un depósito para estos materiales cuando tenemos una obra considerable. Son materiales que a lo mejor vienen con más razón, vienen quizá una vez, de a una vez, o sea, de golpe se hace el pedido y vienen todos juntos y se deben depositar en un lugar cerrado, cuidado, para que no se dañen, porque son materiales delicados también, hasta el momento de ser utilizados. Por ejemplo, las aberturas, los artefactos sanitarios. Bueno, y estos depósitos de materiales serán galpones, generalmente metálicos o de madera, con cubiertas de chapas, a fin de permitir un montaje y desmontaje rápido, o bien módulos transportables. Ya estuvimos hablando de eso. Acá tenemos dos tipos de depósitos, dos tipos de armado de depósitos. Este es más un contenedor donde se ven que se guardan objetos, herramientas, en fin. Y acá tenemos, sí, dos depósitos como casillas ya con materiales desmontables. Acá vemos otro ángulo. Este se ve que es una obra de menor escala. Bueno, y tenemos los depósitos en silos verticales. Ahí normalmente se deposita cemento. Son obras de gran magnitud donde se necesita tener gran cantidad de cemento en reserva. Y entonces el cemento también, aparte de comercializarse en bolsas de 50 kilos, se comercializa a granel. Y en estos silos se almacena. Tenemos los depósitos de equipos y herramientas. Todo el tiempo estuvimos hablando de los equipos y las herramientas, de la entrada, de la salida, mencionando los equipos y herramientas. ¿Y qué son? Entendemos por equipos y herramientas todos aquellos elementos útiles para la ejecución y puesta en obra de una construcción. Como tal consideramos las instalaciones necesarias para la fabricación del hormigón, las hormigoneras, los aparatos y máquinas relativas al transporte y elevación de los materiales, las carretillas, los volquetes, el montacargas, las grúas, etc. Todos esos son equipos y herramientas que me sirven para la ejecución de los trabajos en una obra. Y también necesitan ser depositados adecuadamente. Estas herramientas pueden ser propiedad de la empresa o alquiladas. Hay empresas que están muy bien armadas, muy bien munidas, y entonces tienen
son de su propiedad todos los equipos y las herramientas que utilizan. Otras veces se necesita alquilar, pero hoy en día hay muchas casas de alquiler de equipos y herramientas para obra, como no había hace un tiempo atrás. Ahora realmente no nos podemos fijar en ese aspecto. Los encofrados, los puntales y riostras, los postes y tablas necesarias para la puesta en obra de los materiales pertenecen igualmente a esta partida. Los equipos y elementos, acá hablábamos, por ejemplo, de los encofrados, que son los moldes donde se vierte el hormigón para hacer las estructuras, los puntales y riostras, que son elementos de apuntalamiento o de arriostramiento. Bueno, son todos materiales y herramientas que también pertenecen a esta partida. Los equipos y elementos que se emplean dependen de la importancia de la obra y de los plazos señalados. También depende en gran parte de las posibilidades de la empresa contratista. Eso decíamos, muchas veces depende del criterio de la empresa de hacer de tal o cual manera, y muchas veces depende de la disponibilidad y los recursos con que cuente la empresa que está construyendo la obra. En condiciones ideales, las herramientas y equipos se elegirán de acuerdo con el volumen del trabajo. Y acá tenemos el pañol de herramientas. Llamamos de esta forma al depósito de herramientas de mano. Bueno, el pañol de herramientas no necesita ser un espacio demasiado grande, teniendo en cuenta que las herramientas que allí se guardan no son herramientas grandes, son herramientas de mano, palas, picos, baldes, trompitos, esas hormigoneras pequeñas, y normalmente tienen una forma de ser guardados en estantes, debido a su tamaño, es más ordenado, es más higiénico. Allí funciona un pañolero, que es el que se encarga de controlar esa parte, de entregar al personal, de retirar al final del día y de llevar un control. Como se puede ver, acá son dos tipos diferentes de pañol, uno de madera, el otro de chapa, pero los dos hechos con materiales armables y fácilmente desmontables. Dentro de los equipos y herramientas de las que hablamos están las hormigoneras. Acá podemos ver distintos tipos de hormigoneras, distintos tamaños, pero todas sirven para lo mismo, para el preparado del hormigón. Para obras en zonas rurales, lejos de los centros poblados que no disponen de proveedores de hormigón elaborado, se ejecuta el hormigón en obra a partir de los materiales básicos. ¿Cuáles eran los materiales? Cemento, arena, piedra, aditivos. Para esto es necesario instalar en los obradores plantas hormigoneras cuya capacidad depende de la cantidad de hormigón necesaria en la obra. Bueno, acá podemos ver una hormigonera que ya tiene una escala un poco mayor. Ahí tenemos el silo donde se deposita el cemento a granel. Después tenemos las plantas hormigoneras externas, es cuando el hormigón se fabrica fuera de la obra y luego se trae. En la actualidad es muy frecuente la utilización de hormigón producido en plantas dosificadoras y transportado a obra a través de camiones tipo mixer. Esta práctica es la más aconsejable, ya que garantiza una mayor calidad en el hormigón por el mayor control que se produce en las plantas de elaboración comparado con el hormigón que se elabora en obra. Bueno, acá vemos el camión tipo mixer que va con su mezcladora en movimiento. Esto tiene un tiempo de llegar a la obra antes de que comience el proceso de fraguado para poder verter el hormigón en obra. Y acá vemos el camión funcionando en pleno funcionamiento a través de una bomba y un brazo articulado. El hormigón, teniendo en cuenta la consistencia que tiene,
puede ser fácilmente impulsado y vertido en obra de esta manera. Seguimos hablando de los equipos y herramientas. Acá tenemos una serie de equipos de transporte que se utilizan en obra. Tenemos las grúas, como para elevación y transporte de materiales a gran escala. Y también la típica y tradicional carretilla que aparece siempre en todas las obras. Acá tenemos otro tipo de equipos de transporte. Los equipos de transporte comprenden todas las maquinarias necesarias para el movimiento de materiales dentro de la obra. Podemos nombrar dentro de este grupo camiones volcadores, volquetes, camiones tanques, autoelevadores, cintas transportadoras, bombas de hormigón, grúas, etc. Acá tenemos las cintas transportadoras que transportan material, los camiones tanque, y acá tenemos los camiones volcadores, que son los que traen normalmente, cuando hablamos de los camiones proveedores de material que van y vienen a la obra, entran y salen, nos referimos a este tipo de camiones que pueden ser camiones desde 3 metros cúbicos, 5 hasta 10, 12, o sea, depende de la cantidad de materiales que deban transportar. Pero bueno, en este caso estamos hablando de una obra de máxima escala y nos estamos refiriendo a los equipos de transporte dentro de la misma obra. Los equipos elevadores y grúas. La gama de aparatos elevadores ofrecida a las empresas contratistas de obras es importante. Conviene escoger aquellos cuyas características permiten empleos diversos, son manejables y dan un rendimiento máximo. Muy importante estas características en los equipos que vayamos a elegir. La rapidez y la facilidad de montaje, así como la adaptación de dispositivos de transporte sobre neumáticos, son factores que influyen considerablemente en el rendimiento y en la economía. Acá, por ejemplo, tenemos estos transportes que son muy versátiles, tienen una serie de dispositivos cambiables acá, que se pueden convertir desde una pala mecánica a una perforadora, en fin, a distintos aparatos, o sea, reemplaza a distintas máquinas teniendo un solo transporte y cambiando el dispositivo delantero. Son realmente transportes muy prácticos. Las grúas de transporte de material y los andamiajes que forman parte también de las instalaciones de pie de obra, ¿no? Eso también puede tener la empresa constructora o alquilar. Los andamios, todo lo que sean andamios de madera, andamios metálicos, que son los elementos que se arman para poder trabajar en altura. Tenemos los talleres y doblado de armaduras. Esto es cuando hablábamos al principio, nuevamente les recuerdo que decía que un obrador pueden ser simples habitaciones o verdaderos talleres o fábricas a pie de obra. Bueno, en obras grandes ocurre esto. Los talleres son necesarios para la realización de los elementos prefabricados confeccionados en el obrador. Estos elementos pueden ser metálicos o de hormigón. Eso es cuando se elaboran y se fabrican los elementos en la obra misma. Incluso el área de doblado de hierros debe ubicarse en el obrador, en construcciones que requieran de hormigón elaborado de forma convencional, dentro o fuera de la obra. ¿Qué quiere decir? El hormigón que se elabora, elaborado, no el prefabricado, que se elabora, puede ser en la obra o puede ser afuera y traído en camiones mixer, así como vimos hace un rato. Esto se refiere a esa área de doblado de hierro que yo recién les mostraba en una obra de menor escala, que estaba junto al depósito de hierros, donde los operarios se encargan de hacer todo el doblado y la preparación de las armaduras para construir las estructuras de hormigón armado. Y hay una serie de cuestiones que también tenemos que tener en cuenta cuando hacemos el diseño
y el proyecto de un obrador. La instalación de un obrador, tanto si es sencilla como compleja, debe ser objeto de un estudio realizado antes de iniciarse la ejecución de la obra. Si es una obra sencilla, como habíamos hablado antes, será una instalación sencilla, siempre es acorde a la magnitud y a la complejidad de la obra. Y si es una obra de mediana o máxima escala, ya tendremos más tinglados, más instalaciones a pie de obra. No existe ningún tipo que pueda servir de modelo para la organización de obradores perfectos. La disposición de las instalaciones dependerá de la situación de los talleres, de su emplazamiento y de la obra que hay que ejecutar. Por otra parte, se determinará la capacidad de las máquinas según la importancia de la construcción y según las disponibilidades de la empresa. Podemos, sin embargo, mencionar ciertas reglas generales relativas al estudio de la organización de un obrador. Primero, conocimiento de terreno. El obrador también va a depender en gran medida del terreno que tengamos, de qué tamaño tiene, de los desniveles que tenga, cuáles son sus límites, qué tipo de suelo tiene. ¿Es un terreno más plano? ¿Es un terreno donde hay que hacer un gran movimiento de suelo? Sin duda, el obrador va a depender en gran medida también del terreno que tengamos. Y por otro lado, la ubicación de la instalación principal y la ubicación del resto de las instalaciones. Se refiere a los equipos que van a trabajar, que se van a utilizar en los trabajos de la obra. Y acá tenemos un ejemplo de la instalación de un obrador, de una cierta escala. De una cierta escala, bastante grande. Y esto es lo que un poco también les va a tocar hacer a ustedes en el trabajo práctico. Tenemos un terreno que más o menos va por acá. Este límite está un poquito desdibujado, pero por la organización no va mucho más allá de acá. La obra de qué se trata son dos cuerpos, que son centros comerciales, más un edificio de planta baja, más 7 pisos. Es una obra importante. Y tenemos un tamaño no tan importante de terreno para la semejante obra que es. Acá, por ejemplo, tenemos básicamente, cuando hablábamos de la instalación principal y la instalación secundaria, acá estamos viendo, por ejemplo, esta sería la instalación principal. Se trata de una grúa que va a transportar material en un cierto radio de acción. Acá, por ejemplo, tenemos 25 metros de longitud de brazo, pero aparte es una grúa que va a deslizarse una buena cantidad de metros sobre unos carriles. Entonces, amplía su radio de incidencia. Está equidistante a las instalaciones principales de la obra, y esta vendría a ser entonces la instalación principal. Acá se ubica. Las instalaciones secundarias se refiere a estas dos grúas que también tienen las mismas características. Un brazo con un cierto radio de acción y una grúa que amplía ese radio de acción ya que le permite trasladarse de un lado a otro una cierta distancia. Básicamente eso, ¿no? Acá, evidentemente este es el límite del terreno, hay una calle lateral, el estacionamiento del área técnica, evidentemente, tuvo que quedar afuera, no había espacio dentro del terreno, los vehículos del área técnica, los automóviles en este caso, se ubican acá. Luego están la parte de oficinas, hay depósitos, está la parte de bicicleteros, esta es la parte donde el personal estaciona sus vehículos, las motos y las bicicletas. Luego tenemos la parte de vestuarios, sanitarios, toda esa zona del personal, donde se mueve el personal.
Tenemos la parte de hierros, de armado de hierros, depósito de armaduras. Y luego en esta zona tenemos instalada la hormigonera, la planta hormigonera, donde están los depósitos de los materiales para preparar el hormigón, ahí muy próximos, el cemento, la arena, la triturada. Bueno, pueden ver cómo son las circulaciones. Acá evidentemente llegan los camiones proveedores, se acercan bastante acá. Esto es un puente donde pueden pasar y maniobrar acá y volver a salir. Esta es aproximadamente, como para que les sirva de ejemplo, porque vale de ejemplo, las instalaciones de un obrador. Esto es un poco lo que van a tener que hacer ustedes. Tienen el terreno con sus dimensiones. Lo primero que hacen, que habíamos dicho, era ubicar la futura construcción, el perímetro de la obra en el terreno, exactamente donde va a estar construida. Entonces, ahí nos queda claramente definido el espacio remanente o el espacio libre que vamos a tener para el armado, para la diagramación de nuestro obrador. Esto es un poco el proceso de lo que van a tener que hacer ustedes. Como pueden ver, la representación de un plano como este es muy sencilla. Es decir, no es un plano con nivel de detalles, no aparecen grosores de paredes, por ejemplo, no aparecen cotas, no aparecen medidas. Aparece sí el nombre de cada local, bien claro, señalando cada lugar, pero no porque tenga un nivel sencillo de representación, no quiere decir que sea menos pensado, menos calculado, menos planificado. Cada lugar, cada local que ustedes ubiquen, van a tener que hacerlo de manera criteriosa, a conciencia. Van a tener que justificar por qué ubicaron cada local en el lugar donde ubicaron y no en otro lugar. Tampoco van a aparecer cotas. Sin embargo, ustedes tienen que manejar proporciones, distancias, magnitudes, los tamaños de los locales, los anchos de las circulaciones para que no haya interferencias o obstáculos en la libre circulación de los camiones proveedores. Todo ese tipo de cosas van a tener que tener en cuenta. Y esto que están viendo acá vale como ejemplo. Bueno, esto que estamos viendo acá es el obrador, una vista aérea del obrador del estadio de la Liga Encarnacena de Fútbol en el barrio Chaipé. Es una visita que hicimos cuando estaban iniciando los trabajos. Allá se pueden ver las columnas que estaban preparándose para recibir luego a lo que eran las graderías del estadio. Hoy es una obra prácticamente terminada. Y acá tenemos el obrador. Este es un obrador de máxima escala, lógicamente, tiene todas las dependencias necesarias. Acá se puede ver el cerco, el vallado, todo el vallado, acá cierra. Este sería el acceso. Algunas de las funciones acá están un poquito, salen un poquito de lo que es lo común de lo que vendría a ser la función de un obrador. Por ejemplo, esta planta hormigonera, que tiene una buena magnitud, una planta incluso computarizada, donde en forma informáticamente se calculaba toda la cantidad de materiales y la dosificación que debía tener dentro de una cinta transportadora, en fin. Todo un funcionamiento de esta planta que servía también para abastecer a otras obras. Es decir, esta hormigonera funcionaba. ¿Por qué la ubicación de la hormigonera? Fuera del predio de lo que vemos acá como vallado de obra. Esta hormigonera funcionaba
como una unidad de negocio independiente a esta obra. Más allá de que el hormigón era el material fundamental con el que se construía esta obra, por las tribunas, por todo lo que eran las graderías de este estadio, esta hormigonera proveía además de hormigón a otras obras. Por eso quedaba afuera y más cerca del acceso desde la ruta. Estos camiones mixer, por ejemplo, funcionaban justamente para eso. Cargaban el hormigón acá y salían. Por eso también están fuera de la obra. De todas maneras, esto también tenía una modalidad o una tecnología prefabricada, esta obra, teniendo en cuenta que este playón, por ejemplo, era el lugar donde se armaban los moldes y se cargaban y se armaban los módulos de las graderías por partes. Entonces cada uno tenía su código, se acomodaban acá y venía luego una grúa, levantaba eso y ubicaba, de acuerdo al código que tenía con colores, ubicaba en su lugar. Acá se puede ver las oficinas, el comedor, los depósitos. Había también un depósito de bolsas de cemento, ya que se comercializaba el cemento a granel, pero también en bolsas de cemento. Acá está la parte de guardado de hierros, por ejemplo. Por ahí andaba el pañol de herramientas, en fin. Tenía todo lo que debía tener un obrador de máxima escala. Y también tenía una cosa que es importante que destaque acá. Tenía una tecnología mixta o un sistema mixto en cuanto al armado de los locales. Este es el lugar central. Resulta que primero comenzó una empresa y construyó los locales así con ladrillo, con chapas, y ya eran construidos como para durar un buen tiempo. Luego eso no eran locales desmontables, más bien eran construidos. Eso es una cosa que observamos, que una vez que terminaba la obra había que echar, había que demoler. Sin embargo, la empresa, bueno, esa empresa no continuó con el contrato, entonces vino otra empresa, y esa empresa sí arrimó unos módulos transportables, tipo contenedores, con las oficinas técnicas, y completó acá este conjunto que funcionaba perfectamente como los locales de un obrador. Bueno, acá podemos ver otra vista aérea desde otro ángulo. Ahí se ven un poco mejor las columnas, las estructuras de lo que luego fue el sostén de esas graderías. Ahí se puede divisar un poquito más claramente el vallado de obra, el recorrido del vallado de obra. Y la hormigonera, allá como queda afuera con los camiones, este es el acceso, y esto que funciona para la obra y luego, como decíamos, como una unidad independiente, más cerca de la salida ya hacia Ruta Sexta. Bueno, tenemos dos vistas aéreas, un poco de la hormigonera, más de cerca, y luego también de esta parte de donde estaban las oficinas, el laboratorio. Esta obra tenía, por ejemplo, un laboratorio de pruebas, de ensayos. Acá se hacían los ensayos de hormigón permanentemente. Tenían todas sus probetas donde garantizaban la calidad del hormigón con el que iban a trabajar.